A ver, otra consulta. A ver, otra consulta. Vamos de YouTube. Walter House Construction nos dice, ¿cada cuántos años se realiza el mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario? El mantenimiento periódico, no hay un año de establecido. Les mencionaba de que dependiendo del deterioro de la vía, ¿no? Y de la utilización de las actividades que desarrolla un periódico, hemos tenido casos en que, por ejemplo, hemos tenido que darle un mantenimiento periódico a un año, ¿no? Lo ideal es darle un mantenimiento periódico, pues, entre los 3, 4, 5 años, dependiendo del tipo de la superficie o rodadura que tengamos. Por ejemplo, si colocamos un afirmado, que el diseño es pues para 5 o 10 años, entonces nuestro mantenimiento periódico debería ser pues al tercer o cuarto año. Pero sin embargo, al no tener pues un mantenimiento rutinario, este mantenimiento periódico que debería ser lo ideal en ese periodo, lo estamos dando pues en el segundo año y en el segundo o hasta a veces en el primer año. Pero no solamente por el tema de que no existe un rutinario, sino que además, si la vía ha sido adecuadamente ejecutada, por ejemplo, el incremento, por ejemplo, de la demanda, también va a hacer que la vía se deteriore y que muy rápidamente también va a necesitar ya no solamente de repente de un mantenimiento, sino que originalmente, por ejemplo, vamos a tener que cambiarle a un tema de realizar una inversión a nivel de mejoramiento. O sea, si por ejemplo planteamos una solución básica con un recubrimiento y la demanda creció, entonces vamos a tener que plantear ya no un afirmado estabilizado, sino vamos a tener que cambiar pues con una carpeta asfáltica porque la demanda creció. En el tema del rutinario es continuo, es anual, es permanente el rutinario. Lo ideal es que se programe, por ejemplo, si tengo una carretera de 25 kilómetros, empezamos al inicio de año en el kilómetro cero, a lo largo del año vamos desarrollando lo que es la limpieza, el bacheo, terminamos a diciembre en el kilómetro 25 y al siguiente año, ¿no? Regresamos del kilómetro final, regresamos al kilómetro inicial, ¿no? Y así vamos dando un mantenimiento rutinario permanente, ¿no? Entonces, cierta actividad, si nosotros no la desarrollamos prácticamente para preservar la vía en el tema de limpieza de alcantarillas, cunetas, que es lo que finalmente a veces deterioran nuestro pavimento, definitivamente pues las actividades del mantenimiento periódico van a ser mucho más rápidos, ¿no? O sea, en el tiempo, ni siquiera un año. Hemos tenido casos que hasta en 6 meses las vías se han deteriorado y hemos tenido que hacer mantenimientos periódicos en esos tiempos. Correcto, ingeniero. A ver, vamos a pasar a otra consulta. A ver, aquí tenemos una consulta de José Manuel Araujo Fernández. Nos dice, ¿cuáles son los estudios básicos para la elaboración de un expediente técnico de carreteras? Mira, el contenido de los estudios básicos lo vamos a desarrollar más adelante, ¿ya? Pero los estudios básicos es una parte del componente del estudio, ¿no? Vas a tener, pues, hidrología, geología, estructuras, topografía, tráfico, geología, costos de presupuesto, riesgos, actividades de mantenimiento rutinario, verificación de la viabilidad. Entonces, tienes como 11 componentes que tiene en el tema de ingeniería que contiene un estudio definitivo. Que eso lo vamos a ver más adelante al detalle. Correcto, ingeniero. A ver, vamos con otra consulta más. A ver, con respecto al tema de mantenimiento periódico, dice Roberto Quispe Romero, ¿en una actividad de mantenimiento periódico se puede considerar obras de concreto en obras de arte? Perdón, no te vi el audio, perdón. Si leemos el concepto te dice que sí, claro que sí, puedes utilizar concreto porque te pide, puedes hacer reparaciones, puedes hacer reposiciones, por ejemplo. Si tú tienes un muro que está deteriorado, que está por colapsar, ese muro tienes que reponerlo.
Y al reponer el muro, pues definitivamente pues, tienes que utilizar concreto. Al igual que cuando vas a reemplazar un badén, igual necesitas concreto, ¿no? Dependiendo del tipo del badén. Puede ser de mampostería en piedra o puede ser pues de concreto. Sí puedes utilizar porque te permite hacer, el concepto mismo te permite hacer reparaciones o reposiciones. Al igual que cuando vas a reponer, por ejemplo, las señales, tienes que colocar los dados en la parte inferior, igualito necesitas concreto, ¿no? Entonces, pero la cantidad pues que tienes no es que cuando haces un proyecto de inversión, son aspectos bastante puntuales. Correcto. A ver, una última consulta ya para pasar a, vamos a continuar el curso. A ver, Waterhouse Construction Ingeniero dice, ¿los mantenimientos son obras o servicios? Los mantenimientos son servicios, no son obras, son servicios. De repente, en el momento, en el Ministerio de Transportes se ha tenido proyectos que se han manejado como obra. En el caso de que, por ejemplo, se han tenido contratos de préstamos con el Banco Mundial o el BID. Y ellos, por ejemplo, en el componente del BID, ellos, por ejemplo, un mantenimiento lo ven como obra, no lo ven como un servicio, ¿no? Esos son temas excepcionales, por un tema cuando se ejecutan proyectos a nivel con financiamiento, pero definitivamente un mantenimiento es un servicio, ¿no? Entonces, que si a veces nos equivocamos, es lo que me decían, ¿no? El expediente. Cuando elaboramos un expediente de mantenimiento, tendría que ser bien un término de referencia o un plan de mantenimiento, porque finalmente lo que convocamos es el servicio de mantenimiento, ¿no? Y ese servicio de mantenimiento, pues, de un mantenimiento periódico no supera más pues, de los 2 o 3 meses, dependiendo de la longitud del proyecto, y al igual que el servicio pues, de un mantenimiento rutinario, ¿no? Es un servicio, finalmente. Correcto, ingeniero. A ver, hay una consulta más de Patricio Inga Paz a través del Facebook. Nos dice, para el mantenimiento rutinario, ¿quién lo determina o es para todas las obras sin excepción? Para poder desarrollar las actividades del rutinario, hay que hacer un recorrido de la vía, o sea, no es que uno lo determina a priori, pero por lo general, cuando desarrollamos un proyecto, nosotros sabemos a priori los componentes de la vía, qué es lo que se deteriora muy rápidamente, qué sufren algún efecto negativo. Por ejemplo, las alcantarillas, ¿no? Las alcantarillas por lo general se colmatan con material que se sedimenta, que traen material de arrastre de la carretera, se sedimenta, que hay que hacer el rutinario, o hay a lo largo de las cunetas, por ejemplo, crece bastante vegetación. Entonces, por tanto, a priori ya podemos nosotros establecer, por ejemplo, el rutinario de la limpieza de desbroce, desbroce y roce en las cunetas, limpieza de alcantarillas. Podemos establecer también, por ejemplo, las reparaciones de los cabezales de las alcantarillas. Ustedes han visto, las alcantarillas tienen unos cabezales en las salidas y producto del impacto de los vehículos, pues se van deteriorando esos cabezales y eso sí se pueden estimar, pues hay un porcentaje que se estima para esas reparaciones. El otro tema del rutinario también, por ejemplo, es el pintado, ¿no? El pintado de las señales, ¿no? Las señales por el tema del flujo de tránsito, pues se van deteriorando por la humedad, por el polvo mismo que se emiten en las vías, que probablemente no están pues con una carpeta asfáltica. Entonces definitivamente sí, hay actividades que sí las podemos establecer. Y a medida que vamos avanzando en la vía, vamos estableciendo pues las actividades de mantenimiento rutinario, ¿no? Correcto, ingeniero. A ver, una consulta más, ingeniero, para continuar. El participante Gilmer Lozada Vázquez nos dice, ¿los expedientes técnicos también entran en licitación? Sí, todos los expedientes, a ver, dependiendo, también lo vamos a ver más adelante en los otros módulos, las convocatorias, o sea, los proyectos, los expedientes, los estudios definitivos, para ya su etapa de ejecución o de implementación, se convocan. Los servicios igual, se convocan los servicios, salvo que la entidad, el gobierno local, el gobierno regional o el Poder Ejecutivo establezcan que lo pueden hacer también por administración directa. También lo puedes hacer por administración directa, ¿no? Va a depender de la entidad cómo pretende desarrollar la implementación.
Ya, a ver, ahí también nos agrega la consulta el participante Gilmer, dice, ¿cuál es el procedimiento para la contratación de la elaboración del expediente técnico? Creo que nos estamos adelantando a preguntas de los modos subsiguientes. Las modalidades de contratación, como les repito, o sea, dependiendo de los montos para los expedientes, o sea, las cantidades, son servicios de consultorías de obras que se convocan, ¿no? Y se convocan pues en base a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado. Como les digo, entonces, la elaboración de los estudios, de los expedientes, como les digo, lo podemos convocar para que lo desarrolle un consultor o también si el gobierno regional o local o la entidad pública tiene la capacidad y tiene el componente técnico adecuado, lo puede hacer por administración directa. O sea, tiene esas dos opciones de la modalidad, hacerlo por administración o convocarlo por consultorías. Correcto, ingeniero. A ver, otra consulta más para continuar. Neper Corales Roque nos dice, para mantenimiento para edificaciones de hospitales, ¿deben contar con expediente técnico? Considero de que todo mantenimiento tiene que tener un expediente, tiene que tener, sino cómo desarrollamos las actividades que se plantean. Pero para el desarrollo de un mantenimiento hay que hacer pues un diagnóstico, hay que hacer un análisis, hay que verificar qué es lo que vamos a mantener. Por eso les decía, el concepto de mantenimiento, vamos a mantener lo que existe. Si vamos a un tema de un hospital, ¿qué podemos mantener? Por ejemplo, las puertas. Las puertas que pusimos, bueno, las bisagras pues ya están oxidadas, ya está faltando una bisagra que ya se la llevaron los pernos, hay que darle un mantenimiento, hay que cambiarle la pintura porque ya la puerta está totalmente, pues ya está blanca, ya no tiene el color marrón, entonces en el tema de los baños hay que cambiar las tuberías, entonces todos los aspectos hay que cuantificar, o sea, eso sí tiene que formar parte de un expediente, porque definitivamente hay que ver cuánto es la cantidad, qué cantidad de materiales, insumos necesitas y necesitamos para saber el tiempo y el presupuesto, necesitamos elaborar pues un expediente, ¿no? Correcto, ingeniero. A ver, continuamos, ingeniero. Continuamos hasta las 8:50 y de ahí también pasamos lo que es para las consultas. Bien, amigos, continuamos con este curso de elaboración de expedientes técnicos ya, y luego también vamos a continuar pues respondiendo a las consultas. Correcto, muy bien. Como ven, no solamente pues son los conceptos de lo que es carreteras, también tenemos que conocer los conceptos de lo que son de los puentes, porque como les repito, la carretera también tiene un elemento que es muy importante en el tema de puentes. Un ratito no me permite avanzar. Un ratito. Ok, perdón, disculpen. Entonces, a ver, el concepto de puente nos dice que es una estructura requerida para atravesar un accidente geográfico o un obstáculo natural o artificial. Entonces aquí pueden ver una fotografía, ¿no?, de un puente, que es el puente Quebrada Honda, que es en el departamento de Ancash, es un puente ya una inversión terminada. Como ven, el puente tiene unas características, ¿no?, de atravesar, ¿no?, un accidente geográfico. Acá ustedes pueden ver, este es el accidente geográfico, ¿no?, o un obstáculo natural. Entonces, esta es la definición de un puente, ¿no? Y el puente, pues, definitivamente tiene sus accesos. Así es como finalmente, pues, queda un proyecto de inversión cuando, pues, un estudio o un expediente técnico está, pues, debidamente elaborado y, pues, la ejecución de la inversión, pues, es la adecuada, ¿no? Vamos a tener acá, por ejemplo, ¿qué tipo de puentes tenemos? Tenemos puentes
peatonales, ¿no? Ahora los puentes peatonales, pues, a lo largo de nuestro país ya se han incrementado, no solamente pues, en Lima eran lo que teníamos los puentes peatonales, hay puentes peatonales de concreto, puentes peatonales metálicos, ¿no? Tenemos puentes ferroviarios, ¿no? Y tenemos puentes, pues, que se ubican en la carretera, ¿no? Y pues y los diferentes tipos de puentes que existen, ¿no? Hay una variedad de tipos de puentes que tenemos, pues, que se han diseñado a lo largo del país, ¿no? Entonces, aquí hay una clasificación. Según la función, es un tipo de puente peatonal. Hay puentes carreteros, los que ustedes han visto en la figura anterior, y hay puentes ferroviarios. También existe una clasificación por el tipo de material de construcción. Hay puentes de madera, hay puentes de mampostería de piedra. Ustedes que son de Huánuco, por ejemplo, en Huánuco tienen el puente de mampostería de piedra que tienen muchísimos años, son puentes coloniales y duran no solamente ahí, en diferentes partes del país, en Huancavelica, Purímac, en Cusco tenemos puentes de mampostería de piedra que están muy bien ubicados y a veces cuando yo los he visto, me he quedado pues definitivamente decía, pero si en esos tiempos no había un ingeniero especialista en hidrología, no había un especialista en topografía, no había en geología, y la ubicación pues de esos puentes y las características estructurales están muy bien construidas y hasta el día de hoy están estables. Entonces, en esos tiempos, ¿cómo construían? O sea, ¿cómo determinaban la luz? ¿Cómo determinaban el arco abovedado que tienen este tipo de estructuras, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, puentes de acero. Cuando hablamos puentes de sección compuesta, hablamos, por ejemplo, pues de vigas metálicas con losa de concreto, o netamente pues hay puentes solamente de concreto, o puentes preforzados, ¿no? También en el tema de la clasificación, podemos tener los puentes por su tipo de estructura. Simplemente apoyados, hay puentes continuos, simples soportamos múltiples, hay puentes tipo cantilever o voladizo, hay puentes en arcos, hay puentes atirantados, puentes colgantes, puentes levarizos y pontones, ¿no? Entonces, como ven, así como que tenemos en carreteras las diferentes conceptos, en tema de puentes también tenemos una variedad, porque no hay que olvidarnos pues que si bien es cierto, podemos rehabilitar, podemos mejorar, podemos construir una carretera, pero si no tenemos este elemento fundamental que es un puente que tenga las características adecuadas, ¿no? No vamos a poder transitar y no vamos a poder dar continuidad a la vía. ¿Cuáles son sus componentes de un puente? Pero vamos a ver componentes, perdón. Vamos a ver componentes. Hemos visto los conceptos. Vamos a ver los componentes ahora. ¿De qué se compone una carretera? ¿Se acuerdan que les decía que qué importante es conocer los conceptos? Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en la fotografía, y miramos acá, por ejemplo, tenemos el talud, ¿no? Este es el talud, ¿no? De corte de esta carretera. Aquí podemos ver, por ejemplo, una berma bastante pequeña. También, ¿qué elemento más encontramos acá? Encontramos, pues, la cuneta. En este caso, por ejemplo, la superficie rodadura de la carretera, pues, es una carpeta asfáltica y por ende, pues, amerita tener una cuneta revestida. Esta es una cuneta revestida. Otro elemento que tenemos acá es el eje de la carretera, ¿no? Esta línea amarilla es el eje que finalmente es el separador que nos va a indicar, pues, que este es un carril de ida y este es el otro carril de regreso, ¿no? Vamos a tener otro elemento que también es las marcas en el pavimento, ¿no? Estas marcas en el pavimento nos van a determinar y nos van a delimitar el ancho efectivo, pues, de la carretera. Y esto nos delimita, pues,
un carril aquí a la derecha y el otro carril aquí en la izquierda. El otro elemento que ustedes ven aquí, plomo, pues definitivamente ese es el color del asfalto, ¿no? Pues, y el otro es el aspecto, pues, de la guardavía por el aspecto de seguridad vial. Aquí hay otros elementos dependiendo de la altitud del talud. Vamos a tener, por ejemplo, otros elementos que no se aprecia aquí. Es, por ejemplo, si tenemos taludes muy altos, hay unos cortes cuando vamos al tema de diseños. Cuando tenemos taludes muy altos de corte que superan los 10 metros, vamos a tener que colocar, pues, banquetas vamos a tener que hacer. En la parte superior, de repente, estas zonas muy lluviosas, vamos a tener que colocar zanjas de coronación que permitan que el agua de las lluvias, pues, sean drenadas adecuadamente en las alcantarillas, ¿no? Entonces, todos esos aspectos que son los que tenemos que tomar en cuenta, primero, antes de elaborar nuestros expedientes, conocer qué es lo que compone una carretera. Aquí hay otros elementos. Así como habíamos visto, aquí hay otro tipo de guardavía, por ejemplo, esta es una zona de curva que ustedes pueden ver. ¿Quién es el usuario? Aquí ahorita vamos a ver qué es el concepto del usuario, ¿no? Este es el usuario de la vía. Acá está nuevamente, podemos ver las marcas en el pavimento. Y estas son la señalización. Ustedes notan algo acá, por ejemplo. Miren lo recargado que tenemos aquí de señalización, ¿no? Tenemos una señal informativa, una señal reglamentaria, ¿no? Una señal preventiva. Entonces, tenemos todos los tipos de señales en menos de 10 metros. Pregunto, el usuario o el conductor, ¿a cuál de las señales haría caso? ¿No? Estos son aspectos que vamos a ver cuando desarrollemos el componente de lo que es seguridad vial, ¿no? Entonces, estos aspectos les muestro para que vean ustedes que no solamente el diseño de una carretera es por el tema de la geometría, sino también tenemos que ver el aspecto de señalización y de seguridad vial. Miren acá, por el tema de visibilidad, una curva cerrada. Aquí alguien se abre, el vehículo ingresa por aquí, se abre mucho, ¿no? Y por esta vegetación que existe aquí, no hay un mantenimiento rutinario, no hay un desbroce, definitivamente pues no hay visibilidad en esta trayectoria. Los conceptos que acabamos de ver hace un momento, de lo que es el asfalto, que es una berma, que es una cuneta, que es un eje de carretera, lo vamos a encontrar en el glosario de términos de uso frecuente. Estos conceptos pues no se han inventado, son ya conceptos ya establecidos por el sector. Son por ejemplo, en el tema de asfalto es un material cementante de color marrón, dice. Es una berma, dice, es una franja longitudinal paralela adyacente a la superficie de rodadura. Que es la que estamos viendo acá, por ejemplo, ¿no? Esta es la berma, adyacente a la superficie de rodadura. La cuneta, canales cubiertos construidos lateralmente a lo largo de la carretera con el propósito de conducir los escurrimientos superficiales o superficiales procedentes de la plataforma o de los taludes. Acá está la cuneta, que no se aprecia muy bien en esta fotografía, pero aquí sí, ¿no? Esta es la cuneta posible para escurrir el agua, lo que cae de los taludes y pues de lo que viene aquí de la superficie de rodadura. El eje carretera que ya vimos, que dice la guardavía también, lo que es la estructura metálica flexible, por lo general se instala en los bordes de las bermas, separadores centrales y otros lugares, con fines de señalización y de contención de vehículos livianos. Es lo que acabamos de ver, ¿no? Aquí, la guardavía, y aquí también. Las marcas en el pavimento son líneas y símbolos que se utilizan con el objeto de reglamentar el movimiento de los vehículos e incrementar la seguridad en su operación.
sirve, dice en algunos casos, como suplemento a las señales y semáforos, ¿no? Entonces, si vemos aquí, no está por gusto esto, ¿no? Las marcas en el pavimento, ¿no? Entonces, aquí te está diciendo mantén tu carril, este es de un sentido y este es de otro, ¿no? Entonces, y nos está dando el borde, porque si no hubiera estas marcas, definitivamente pues los vehículos pueden ir para cualquiera de los lados, ¿no? Entonces, el conductor tiene que ir en un sentido a la cual está dirigida la vía, ¿no?